7 de la mañana con 38 minutos, concentrémonos en los debates legislativos. Hay cuestiones importantes que se están viendo en el Senado. Queremos hablar a esta hora con el senador Pedro Araya, que nos atiende gentilmente desde su región. Senador, buenos días. Hola Carolina, muy buenos días. Hola Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Usted dónde está? En este minuto estamos en Santiago. Perfecto. Tenemos un par de reuniones antes de volver a la Perla del Norte, volver a Antofagasta. A la Perla del Norte. La Perla del Norte, está bonito eso. Senadora, vamos a hablar de los avances en materia de la reforma previsional, pero empecemos con esto que ha sido polémico por distintas razones, que es la tramitación de la nueva ley que va a regir a notarios, conservadores y archiveros, ¿cierto? Porque lo que se ha sabido, más allá del micrófono, el caso del micrófono abierto, del senador Manuel José Sandón, es que la comisión que usted, integra, que es la Comisión de Constitución, no dio lugar a una indicación del Ejecutivo que buscaba impedir que parientes de autoridades sean nombrados notarios, conservadores y archiveros. Me gustaría que partiéramos despejando cuál es la situación suya respecto de familiares suyos que se desarrollan en este mundo y también la explicación de por qué se rechaza esta indicación. A ver, primero dos aclaraciones. La primera pregunta, no tengo ningún familiar, pariente que sea notario o que trabaje en alguna notaría, conservador en Antofagasta o en alguna parte de Chile, así que no tengo ningún conflicto de interés en esa materia. Lo segundo, yo me reintegré a la Comisión de Constitución en el mes de marzo de este año, donde esa disposición ya había sido votada. Entonces, cuando se dio la discusión de por qué retirar la inhabilidad, no estaba presente. En ese minuto la composición de la comisión era de otros integrantes. En marzo, cuando yo me reintegro, ya se había resuelto este tema de las inhabilidades. Pero lo que hemos conversado al interior de la comisión es que hoy día se cambia el sistema de nombramiento de notarios, se va a un sistema que pareciera ser que es mucho mejor que el actual. Digo esto porque yo tengo profundas diferencias respecto de cómo se votó esa parte del proyecto. En lo personal, creo que es un proyecto que tiene una serie de problemas estructurales, y uno de los problemas estructurales justamente es el sistema de nombramiento. Pero lo que se buscaba era que no extender inhabilidades a familiares de parlamentarios, con muchos de los cuales algunos parlamentarios no tienen contacto, pero por el solo hecho de tener un vínculo familiar quedan inhabilitados para trabajar en ciertas áreas. Y entiendo lo que se recogió en el debate era que, en atención a que ya desaparecía el actual sistema de nombramiento, no parecía prudente extender una inhabilidad a familiares que se podían dedicar al tema notarial o trabajar en notaría y no mantener vínculo alguno directo con el parlamentario. Entonces era no cargar respecto de aquellas áreas donde ya el parlamentario no tiene una mayor influencia en el tema de la prohibición. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito sobre una cosa que estuvimos conversándolo acá con Carolina hace unos días, que tiene que ver con el sistema, la forma lógica de la utilización de las notarías en Chile, que discrepa de varios otros países? Yo mencionaba, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que tienen notarías, pero los notarios pueden ser básicamente cualquier persona que está asignada con esa característica como para generar un ministerio de fe respecto de lo que se hace. En el caso chileno, las notarías son cosas extraordinariamente estrictas, y tienen, históricamente siempre se había tenido la sensación que eran casi heredables de una parte a otra, padre, hijo, parientes, en fin. ¿Cuál es no ha habido una discusión para cambiar el modelo de notaría chilena? Es que, Fernando, mira, yo parto de la siguiente premisa. El sistema notarial chileno, que es un sistema proveniente del modelo, principalmente el modelo español, es un sistema que a lo largo del tiempo, palabras más, palabras menos, ha permitido que la fe pública, el comercio y la actividad comercial se desarrollen con cierta tranquilidad para quienes realicen actos a través de las notarías y los conservadores. Es cierto que hemos tenido algunos notarios donde se han cometido fraude o estafa, pero si uno mira en el grueso son los menos. El problema está dado, a mi juicio, tiene que ver no tanto con lo que tú planteas, porque lo que ocurre en la práctica, como ocurre en muchas profesiones, un hijo que ve que su padre es médico tiende a ser médico o tiende a seguir la profesión de sus papás. Lo que ocurre, a mi juicio, es que el sistema de nombramientos de notarios está absolutamente agotado. Es un sistema que hoy día efectivamente no entrega una mayor transparencia y donde efectivamente se produce una serie de conflictos de interés que son difíciles de dilucidar. Y yo creo que este proyecto no lo resuelve en forma adecuada, porque todos sabemos que tenemos un problema hoy día con el sistema de la alta dirección pública.
A mí me convencía más, y eso lo defendí en la comisión, a pesar de que no pude votar el sistema de nombramiento, porque en ese periodo estuve fuera de la comisión, la propuesta que en su minuto hizo la presidenta Bachelet y que fue reforzada por el expresidente Piñera, que era crear una comisión independiente donde se generara un grupo de personas para llevar adelante todo el proceso de nombramiento de conservador y notario. Personas que además no estaban ligadas al mundo político, sino que provenían desde el interior del Poder Judicial, desde la academia, desde los colegios de abogados, y que fueran además personas que iban a ir rotando en el tiempo, de forma tal de que no se generara un espacio de cierto poder respecto de cómo se nombraba, y donde además se establecían pruebas que tenían que ser de carácter objetivo. Es más, nosotros presentamos una serie de indicaciones, por ejemplo, que las personas que quedaban o que podían ser seleccionadas para ser notarios conservadores, ellas eran aquellas personas que obtenían los 5 primeros puntajes, es decir, un criterio absolutamente objetivo. No dábamos espacio a que existiera algún grado de amistad o de conocimiento, sino aquella persona que quería ser notario conservador tenía que rendir una prueba. Si pasaba la prueba y estaba dentro de los puntajes, pasando el examen psicolaboral, recién ahí iba el proceso de que podía ser designado notario, pero todo ese tipo de indicaciones no fueron aprobadas por la comisión, excepto por un sistema que mi impresión es que va a generar más problemas del sistema que genera hoy día. Senador, usted ha dicho que está agotado este sistema actual de notario. ¿Por qué no nos cuenta y nos visualiza un poco cómo podría ser un sistema de notarios alternativo o más que de notarios, de ministerios de fe, para lo que básicamente hace un notario, alternativos que cumpla básicamente con los estándares que usted señala y sobre todo que cumpla con la característica que tenemos nosotros los chilenos en este año 2024 y no el que teníamos en 1960? Mira, nosotros presentamos un paquete de indicaciones las cuales fueron rechazadas todas. Por ejemplo, un primer gran paquete de indicaciones se refería a establecer lo que se denomina el folio real, que es una forma que permitiría avanzar, por ejemplo, en todo lo que es tramitación electrónica frente a notarios y conservadores. El folio real es un sistema que permite una mejor búsqueda de las propiedades, por ejemplo, y que permitiría emitir certificados con un costo mucho más barato de los que se emiten hoy día. Eso fue rechazado en forma completa. Propusimos una serie de medidas de carácter tecnológica, que también fueron rechazadas y que apuntaban justamente a poder avanzar en sistemas tecnológicos que le permitieran a la gente facilitar trámites, poder acceder de mejor forma a los trámites que realizan notarios y conservadores. Obviamente dejamos un grupo de trámites que en lo personal yo creo que tienen que ser presenciales y realizarse delante del notario. Por ejemplo, presentamos otra indicación que apuntaba justamente a abrir competencia en el mercado, que ningún notario pudiera realizar más de 20.000 repertorios al año. Eso fue rechazado. Eso absolutamente ayudaba a la competencia. Eso le iba a preguntar. Y un último tema que presentamos y que se rechazó, por ejemplo, es un problema que tenemos todos los chilenos que pedimos un crédito. Cuando uno va al banco, el banco le dice, mire, usted tiene que ir a firmar a tal notaría los documentos. Y uno tiene que asumir que esa notaría, con el precio que le da esa notaría. Nosotros habíamos propuesto que la persona que estaba solicitando el crédito pudiera ir a cualquier notaría a firmar el pagaré. Y eso también fue rechazado. Y esas son normas que abren competencia, que ayudan a bajar precios, pero curiosamente fueron rechazadas por la comisión. A ver, ¿quiénes estuvieron detrás de esos rechazos? Porque uno empieza a encontrarle razón a quienes dicen que hay un lobby brutal de parte de los interesados, ¿cierto? Un proyecto que lleva 5 años de tramitación para precisamente modernizar el mundo de los notarios, de los archiveros, de los conservadores. ¿Quiénes con nombre y apellido están detrás de esos rechazos a medidas que usted señala y que parecen del todo lógicas? ¿Y cuáles son sus intereses? ¿Nos podría decir? Lo que pasa es que los rechazos en este minuto no podría dar, no recuerdo el nombre exacto, porque estos fueron en sesiones distintas. Y el problema de este proyecto es que es un proyecto muy complejo, fue un proyecto probablemente de los que han pasado por la Comisión de Constitución, tanto más complejo como el Código de Aguas, porque trató demasiadas materias que se cruzaban en distintos ámbitos que había que abordar. Entonces, no es que no se trataba de un proyecto de decir, mira, cambiamos un sistema de nombramiento por este otro, porque había que buscar algún sistema que generara un sistema de nombramiento que fuera eficiente. Se optó por la alta dirección pública, por ejemplo, y en el caso de la alta dirección pública yo en lo personal creo que no tiene la expertise necesaria para poder llevar adelante un proceso de este tipo. No, pero yo le estoy preguntando otra cosa, Pedro. Pedro, yo le estoy preguntando otra cosa. Le estoy preguntando quiénes están detrás de rechazar esto. Y le pregunto directamente si efectivamente sigue siendo tan poderoso el lobby de los notarios como asegura el ministro Luis Cordero hace poquitos días acá en el programa. ¿Usted está de acuerdo con eso, me imagino?
Es que yo no te hablaría de que hay un lobby tan poderoso en los notarios. Lo que pasa es que aquí hay ¿No? concepciones distintas de cómo abordar el tratamiento de la fe pública. Usted dice O que no hay sea, hay lobby, algunos que, por que ejemplo, no hay creen. lobby de los notarios en la tramitación del No, proyecto. de que haber lobby puede existir lobby como existe en cualquier actividad. Si yo creo que de por sí el lobby no es algo que haya que satanizar. El problema es que tiene que transparentarse el lobby, que saber con quién se están reuniendo, cuáles son las distintas proposiciones que se hacen por las distintas personas que pueden ser sujetos pasivos de lobby. Si el problema yo creo que tiene que ver también con que hay una concepción un poco compleja de cómo entender qué hacer con la fe pública en Chile. Y eso ha llevado a que efectivamente el tema de notario haya sido siempre un tema bastante conflictivo. O sea, por ejemplo, el mismo proyecto planteaba temas que a mi juicio eran erróneos, que era crear un registro único de poderes o un registro único que estuviera a cargo del registro civil. Porque claramente eso podía entorpecer la forma en cómo hoy día se llevan adelante una serie de trámites que permiten una fluidez del tráfico comercial. Entonces, Eh, esto tiene que ver con que además el proyecto notario, que ya lleva varios años, fue juntando diversos temas que cuando uno lo mira orgánicamente, pareciera ser que no conversan. Ese yo creo que es el gran problema que tiene hoy día el proyecto que se va a votar en el Senado los próximos días. Claro, y el gobierno ha dicho a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, que va a insistir en la indicación para que los familiares de los parlamentarios y otras Sí. autoridades queden inhabilitados para ser notarios conservadores y archiveros. Dice el ministro Cordero que ahora ve, digamos, una mayor disposición a ampliar las limitaciones y las restricciones. ¿Usted estaría por votar a favor la indicación del gobierno si se reingresa? Yo no tengo problema con que discutamos la totalidad de las inhabilidades, votar a favor de la indicación, ver de qué forma está planteada. Lo que sí, yo creo que efectivamente hay que buscar un límite respecto de qué ocurre con familiares de autoridades públicas que, por el solo hecho de ser familiares, pueden ser personas que no tienen ninguna relación, que incluso pueden estar peleadas, no pueden acceder a un trabajo. Porque eso al final del día también termina cortando la libertad de trabajo de una persona respecto de una decisión que toma otro en la cual no tiene ninguna ¿Y incumbencia. en qué nivel Pero debiera estar la estamos disponibles prohibición? a buscar una fórmula. ¿Dónde cree usted que debiera estar la Perdón. prohibición? ¿En qué nivel de parentesco? Lo que pasa es que hoy día con el nuevo sistema no tiene mucho sentido y en eso yo encuentro razón a lo que votó la comisión, la inhabilidad total o muy extendida a la totalidad de los parlamentarios. Yo creo que el nivel de parentesco puede ser familiares directos, como son, por ejemplo, los hijos, el cónyuge, la conviviente civil. Pero de ahí, por ejemplo, extenderlo a hermanos, sobrinos, a eso creo que puede ser un exceso. A ver, pero ¿y dónde calza ahí en toda esa situación lo que podríamos denominar un conflicto de interés? Lo que ocurre es que, claro, el conflicto de interés va a existir en la medida en que un parlamentario tenga efectivo interés y realice gestiones, que por lo demás hay que tener presente que hoy día esas gestiones podrían eventualmente constituir un ilícito para conseguir el nombramiento de algún familiar. Entonces, por eso yo creo que un poco en el actual sistema, como se aprobó en la comisión, es un poco complejo que la inhabilidad se extienda ad infinitum como está en otra inhabilidad. O sea, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que la inhabilidad para contratar familiares al interior del Congreso sea lo más extensa posible. Porque claro, efectivamente ahí uno tiene probablemente un poder mayor de decisión. Pero en estos casos, como por ejemplo en el caso de notarios conservadores, donde hoy día se habla de un sistema que va a ser distinto, donde una entidad colegiada va a generar hoy día los nombramientos, es más difícil si uno dice, bueno, esto tiene que ser tan extenso o tiene que ser hacia los familiares que son familiares directos de los parlamentarios. Por eso yo creo que una inhabilidad correcta sería directamente los hijos, el cónyuge y el conviviente civil o los socios que tenga algún parlamentario en una sociedad. Y el caso del senador Manuel José Sandón, que tiene un hijo trabajando en el Conservador de Bienes Raíces, él dice que no tiene ninguna importancia y que hay, digamos, peces mucho más gordos vinculados a la tramitación de este proyecto. ¿Usted cree que debiera ser afectado también por la inhabilidad entonces? Claro, si se aprueba esta inhabilidad, su hijo se vería afectado porque no podría seguir trabajando, porque efectivamente la inhabilidad contempla a los hijos de parlamentarios. Sí, ahora el, toda la formalización de lo que se conoce como la actividad de los notarios, ¿usted tiene algún tipo de postura respecto de si es que debe ser algo que se rige de la forma en que estamos acostumbrados, es decir, una oficina, hay que ir, hay cola gigantesca, no podría el Ministerio de Fe público
de alguna manera abrirse un poco más, que no solamente que los notarios eventualmente puedan ser otro tipo de personas, no personas necesariamente abogados? ¿Te acuerdas de los fedatarios, que era la figura Por que proponía ejemplo, el proyecto del gobierno anterior? Es que, a ver, yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver más bien con el diseño que tienen las notarías, porque, claro, cuando a uno lo nombraban notario, la obligación del notario, ¿cuál era? Instalar el oficio y tener una garantía para responder de los perjuicios que se ocasionaran producto de la mala praxis. Pero nunca se exigió un estándar mínimo. O sea, nunca se dijo, por ejemplo, usted como notario tiene que avanzar en tecnología, tiene que tener un X espacio, tiene que funcionar una cantidad X de horas al día. Eso hoy día se corrige con este proyecto, porque de hecho el actual proyecto, de ser aprobado, trae un estándar mínimo que se le exige a cada notario para poder funcionar. Y de hecho, de no cumplirlo, es objeto de sanción y de expulsión del servicio. Entonces, eso se va a empezar a corregir, porque de hecho va a haber un estándar mínimo de funcionamiento de nivel tecnológico, de tipo de espacio en el que tienen que trabajar, de horas mínimas de funcionamiento, entre otras cosas. Entonces, en esto de reconocer sí que el proyecto trae una corrección frente a este tema. Estamos conversando con el senador Pedro Araya, miembro de la Comisión de Constitución. ¿Cómo cree usted, Pedro, que, a ver, evalúa la ciudadanía el hecho de que no se acoja a la indicación del gobierno, que aumenta las restricciones de inhabilidad de parientes de autoridades? Pareciera que están legislando a su favor, ¿no? Que mire, yo descarto que nosotros estemos legislando o los colegas que votaron en ese minuto la indicación estuvieran legislando a favor de ellos. Y esto tiene que ver con una mirada más sistémica, pero claramente después de lo que pasó con el audio del senador Provence, hay una mala evaluación de lo que está haciendo el Senado, hay una mala evaluación de lo que hizo la Comisión de Constitución en esta materia, porque claramente queda un manto de duda respecto de esta filtración de audio que aparece, porque además, digamos las cosas como son, no tiene ningún sentido que el proyecto de notario vaya a la Comisión de Gobierno Interior. O sea, este es un proyecto que es netamente del sector justicia, es de los proyectos que corresponden, que solo lo vea la Comisión de Constitución y en lo pertinente la Comisión de Hacienda por el mayor gasto fiscal que va a significar el nuevo sistema de concurso. Pero el Gobierno Interior no tiene ninguna razón de que vea este proyecto. Y claro, efectivamente la ciudadanía ve que aquí hay maniobras dilatorias, se filtra este audio, se centra la polémica en el tema de la inhabilidad, cuando probablemente yo creo que uno de los principales temas que se deben discutir, por ejemplo, son cómo se logra mayor competencia, se logra reducir precios, y que son indicaciones que fueron rechazadas. O cómo, por ejemplo, se avanza en un mayor nivel de tecnología para que la gente pueda acceder de forma más expedita a la realización de ciertos trámites que necesitan la presencia de un ministro de Defensa. Ya, pero el gobierno va a reingresar la indicación sobre Sí. aumentar las inhabilidades. Usted dice que la va a votar a favor. Sí, yo estoy disponible a votarla a favor. Queremos ver qué es lo que va a proponer el ministro, pero en principio estamos disponibles a votarla a favor. Pero yo también esperaría que, así como el ministro va a reabrir esta inhabilidad, también se reabran aquellas indicaciones que efectivamente permiten mayor competencia al sector. Bueno, esto se viene tramitando, senador, desde hace ¿cuánto tiempo ya? ¿Cuánto le queda a esto? Sí, claro, porque esto ya está compitiendo con la reforma previsional en cuánto se dilata el asunto. No, yo creo que la reforma previsional lleva mucho más tiempo que Sí, lo de no, eso es notario. verdad, pero no pude sino mencionarla. No, pero mira, yo creo, Fernando, es que lo que ha ocurrido con el tema de notario, es que uno debiera, si uno tratara de hacer una línea de tiempo, el problema del proyecto de notario es que siempre existió un gran proyecto de notarios que se centraba principalmente en el sistema de nombramientos. Y ese proyecto han habido distintos proyectos, probablemente los dos proyectos más recordados son uno de la presidenta Bachelet, de Bachelet 1, y uno que se hizo en Piñera 1 cuando estaba el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, que esos eran probablemente los proyectos más ambiciosos. Pero en el camino han habido una serie de proyectos que han modificado el sistema notarial. Lo que pasa es que, claro, probablemente como no entraron a ver el tema de nombramientos, pasaron más desapercibidos de la población. Pero, por ejemplo, nosotros antes de votar notario en Constitución, hace un par de meses atrás, aprobamos un proyecto de ley que establece la desnotarización de por lo menos 100 y tantos trámites, que ya no se necesita la presencia de un notario. Aprobamos otro proyecto de ley que, por ejemplo, que aquellos documentos que están en poder del Estado no es necesario que se certifiquen ante notario y que son documentos oficiales del Estado. Entonces, en el tiempo se ha ido generando una serie de proyectos que han ido quitando ciertos trámites que realizan los notarios y se han hecho mejoras. Pero el gran proyecto estructural que era nombramiento siempre ha ido mucho más lento porque efectivamente
había distintas miradas de cómo abordar el sistema de nombramiento. Yo en esto vuelvo a insistir en lo que te dije, yo creo que el proyecto en su momento presentó la presidenta Bachelet y que fue perfeccionado en el gobierno del presidente Piñera, a mi juicio para el sistema de nombramiento era un sistema que era mucho más transparente, que efectivamente era mucho mejor, que probablemente iba a generar menos dudas respecto de quienes participaban en el proceso y de quiénes eran los que calificaban, y además con un sistema objetivo para la realización de pruebas. Pero, como te digo, estas al final del día son miradas. Hay otros que estiman que la ADP tiene las condiciones, que efectivamente la alta dirección pública puede llevar adelante un proceso que va a garantizar imparcialidad, pero tiene que ver con eso. Pero como te digo, yo creo que el sistema de notarios se ha ido modificando en el tiempo. O sea, si tú revisas por lo menos los últimos 10 años, han habido un par de leyes importantes. O sea, la última en el gobierno del presidente Boric, que desnotarizó cerca de 120 trámites. Sí, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Si la experiencia de los usuarios en las notarías sigue siendo estructuralmente la misma, senador. Bueno, vamos a ver si... No sé si estamos de acuerdo, o sea, y eso debiera cambiar de aprobarse este proyecto por lo que se establece el estándar mínimo de funcionamiento. Estamos conversando con el senador Pedro Araya. Reservemos algunos minutos para el protocolo de acuerdo para avanzar en la tramitación de la reforma de pensiones. ¿Cómo lo evalúa usted con esto de que se acceda a que se vote en particular y en general la reforma que esté votada antes de enero del 2025? ¿Lo ve como una especie de derrota para el gobierno o no es esa la clave que hay que mirar? O sea, mira, yo lo único que celebro, Carolina, es que se va a votar y hay una fecha cierta de votación en el Senado. Pero no estoy en condiciones de decirte quién ganó o quién perdió. Ahora, probablemente lo que va a ocurrir es que el gobierno perdió por una razón muy sencilla, porque el gobierno hoy día no tiene el control del Senado, el Senado mayoritariamente es de derecha, y veo muy poco probable que aquello que el presidente Boric planteaba como una gran modificación al sistema previsional logre avanzar por la actual composición del Senado. Y lo importante es que ojalá los senadores de la Comisión de Trabajo estén mirando efectivamente cómo se mejoran las pensiones y no proteger la industria de las AFP. Pero quién ganó y quién perdió lo vamos a ver una vez que la comisión entregue su informe, porque por lo menos el único acuerdo que existe es la fecha de votación. No tenemos acuerdo respecto, por ejemplo, cómo se va a distribuir el 6%, por ejemplo, qué pasa con las AFP, qué pasa con el administrador estatal, entre otras cosas. ¿Y usted cree que debiera separarse el sistema, o sea, digamos, el mercado de las AFP? Absolutamente. O sea, hoy día para nadie es un misterio si las AFP no son instituciones de seguridad social. ¿Qué es lo que son? Grandes fondos de inversión que permiten que los grupos económicos tengan un capital de trabajo que obtienen a muy bajo costo, pero que no repercute al final del día en que ese trabajador, que es el aportante de la AFP, tenga una buena pensión. O sea, ¿quiénes han sido los grandes ganadores con la AFP? Los grandes grupos económicos de nuestro país, no han sido los trabajadores. Entonces, en esa línea, lo que uno esperaría es que efectivamente se puedan ingresar modificaciones concretas al mercado de la AFP y transformarla en lo que debieron ser desde un comienzo instituciones de seguridad social. Y ¿usted cree que va a estar el horno para bollos, digamos, para, por ejemplo, no hacer lo que la comisión técnica indica, que es no separar la industria de las AFP, porque da la impresión de que la oposición no va a dar ningún voto para nada que sea cambiar el statu quo? Es que hoy día tenemos ese problema, si hoy día la realidad de las cosas y la realidad que tiene el presidente Boric, que tiene la ministra Jara y el ministro Marcel es una. No hay mayoría de gobierno en el Senado. Hoy día el Senado cuenta con 23 votos y la derecha tiene 27 votos. Esa es la realidad. Entonces hoy día el gobierno está negociando al final del día en contra, está subiendo una cuesta y va a ser muy difícil lograr lo que el gobierno planteó originalmente porque no tiene esa mayoría. Y en la práctica lo que vamos a ver es que se va a bailar un poco a lo que quiere la derecha. Si yo creo que lo peor que le podría ocurrir al presidente Boric es que terminemos en una reforma previsional que salga al son de la derecha, que efectivamente no entregue buenas pensiones a la clase media, porque probablemente vamos a tener acuerdo en todo lo que es mejorar el aporte previsional solidario, la pensión básica solidaria, pero eso al final del día, ¿a quién ayuda? A las personas más modestas, que por cierto es importante, pero las personas de clase media probablemente no van a ver reflejada una pensión digna como corresponde y vamos a seguir con el problema previsional. Bueno, le damos las gracias al senador Pedro Araya por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio hoy día. Muchas gracias. Buenos días, Pedro.